Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presenta El futuro de todo. El futuro de todo, con Efrén Flores. Bienvenidos a El futuro de todo, el programa que ve hacia adelante. Soy Efrén Flores, dándoles la más cordial de las bienvenidas a un programa más de El futuro de todo. Todo se juntó. La situación económica de México, la macro y la micro, las perspectivas fuertes de recesión en nuestro país, muy probablemente también en Estados Unidos, inflación allá, inflación acá. Banco de México, estamos a la espera de ver qué va a decidir con las tasas de interés. La mayor parte parece que de los vicegobernadores parece que están por el lado de bajar la tasa de interés. Lo sabio sería no más de un cuarto de punto porcentual, de 25 puntos base. Probablemente lleguen a los 50 puntos base, no lo sabemos. Aunque lo sabio, a mi entender, serían nada más 25. Por ahí existe una voz en el desierto que se pronuncia por mantener la tasa estable, dada la situación inestable por la que atraviesa la economía mexicana. Mala inversión nacional, extranjera, malas las nuevas inversiones, nearshoring, ya ni para qué decir, pero también impactos negativos en la industria de la construcción y en otras muchas actividades empresariales, industriales, económicas, que por supuesto son fundamentales para el desarrollo de México y de todos nosotros los mexicanos, 130 millones de mexicanos. Por si fuera poco, el escándalo en Jalisco, del rancho Izaguirre, que de súbito apareció, no se va a ir. No entendemos, ni vamos a juzgar si es el Ayotzinapa de la presidenta Claudia Sheinbaum. No lo vamos a juzgar, no es el caso del futuro de todo, sino de planear. Mala estrategia sería por parte del gobierno mexicano, de Marcelo Ebrard, del gobierno estadounidense, del secretario de Estado Marco Rubio, de los secretarios de Comercio y del propio presidente Trump, querer mezclar agua con aceite. No se puede en un solo acuerdo, como es el TEMEC, ese que él firmó en su primer gobierno como presidente, cuando estaba de presidente el otro, el presidente López, ese que todavía había expertos aconsejando de gran calado en materia comercial, y de que esos ya no hay en el gobierno actual, del lado mexicano, ni creo que tampoco del lado estadounidense, ni tampoco del lado canadiense. Se están yendo todos porque están hartos. Sería malo mezclar comercio, economía, con seguridad nacional. Muy malo. Sería dañino para los tres países. Me da la sensación de que lo que debe hacerse es crear en todo caso otro acuerdo, una alianza nueva en materia de seguridad nacional, donde los tres países nos abarque el Comando Norte Estratégico, el Comando Estratégico Norte de los Estados Unidos, ese que siempre ha cuidado sobre todo las fronteras que van del Suchiate, prácticamente ya inclusive Centroamérica, hasta Alaska, de cualquier incursión, de cualquier ataque que pueda haber por parte de naciones extranjeras, como puede ser el caso de Rusia, como puede ser el caso de China, que quedan muy cerca a través del casco polar en materia estratégica. Groenlandia ocurre lo mismo. Y por supuesto tienen otras naciones que también son muy bélicas beligerantes en contra de Estados Unidos, como es el caso de Irán. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y Rusia, por supuesto, estamos viendo que tampoco es amiga ni de Trump, ni por supuesto de los europeos. En ese sentido, tenemos también un enemigo a combatir regional, que es el crimen organizado y los cárteles del narcotráfico mexicanos y cárteles del narcotráfico que comercian con los cárteles mexicanos allá en Estados Unidos.
No podemos dejar de negar, no podemos negar que hay cárteles estadounidenses que ya operan con los cárteles mexicanos. Si no, no habría forma de entender toda esa cadena de logística tan inteligente de distribución a nivel internacional entre México, Estados Unidos, Canadá y además también en otras regiones del orbe. Ya que, por ejemplo, algunas drogas vienen desde Colombia, otras vienen de China, otras vienen de Afganistán. La logística de estos señores es impresionante. Sí se tiene que hacer todo un sistema de seguridad nacional norteamericano y blindar de plano nuestro subcontinente. Pero eso no se debe de incluir dentro del Tratado México, Estados Unidos, Canadá de Comercio, el que sustituyó al NAFTA, al Telecán. Se tiene que crear otro tratado alterno. Me da la impresión, desgraciadamente, que en una primera etapa, ya que nos dirigimos hacia una Unión Norteamericana, una consolidación mucho más sofisticada de lo que ya son las cadenas de valor México, Estados Unidos, Canadá, que nos han provocado una simbiosis total regional. Bueno, vamos rumbo a una Unión Norteamericana. Esto va a tomar otros 20 años nuevamente, así como fue en la parte comercial 30, 35 años. Mientras tanto, lo que se debe de hacer es separar el agua del aceite, tener un acuerdo, una alianza estratégica norteamericana en materia de seguridad y de logística de inteligencia y por supuesto de control de mercados financieros, y por otro lado la logística comercial, económica, productiva en materia agrícola, en materia industrial, en materia por supuesto de todas las manufacturas, etcétera, etcétera, que se hacen entre México, Estados Unidos, que son dificilísimo de deshacer esas cadenas de valor, y va a ser costosísimo allá en Estados Unidos y también del lado mexicano. Romper lo que se hizo durante 35 años es prácticamente un suicidio económico y estratégico allá para el gobierno del presidente Trump y acá para el gobierno de la presidenta Sheinbaum. Esperemos que la inteligencia entre a la mesa de las negociaciones y que por un lado se negocie lo comercial y por otro lado la estrategia de seguridad nacional. Vamos a platicar con el licenciado Armando Zúñiga. Armando Zúñiga es presidente de ASUME. Ahorita vamos a ver, él mismo lo va a explicar qué es ASUME, pero tiene que ver, por supuesto, con seguridad privada. Eso es lo más importante. Son las empresas, digamos, legales, certeras, profesionales de seguridad privada de todo nuestro país. También es vicepresidente de comunicación de Coparmex Nacional. Fue presidente de Coparmex Ciudad de México y es, por supuesto, presidente de todo un grupo de empresas muy serias, muy grandes, inclusive internacional, con alcance internacional, de seguridad privada, Grupo IPS, tal cual se llama, y por supuesto aquí les vamos a dejar las direcciones de internet de ASUME y de IPS. Damos la bienvenida entonces a Armando Zúñiga aquí, a El Futuro de Todo. Armando, entonces, un tema que está en la boca de muchos empresarios y que el otro día escuchaba de forma interesante a la presidenta de la Canacintra hablar al respecto, es de la alta inseguridad que hay en carreteras para todo tipo de empresarios, y esto desincentiva la inversión, que ya lo estamos notando en los indicadores del INEGI y de Banco de México. Está manteniéndose casi estable, cero tablas la inversión nacional y extranjera en nuestro país. ¿Qué opinas? ¿Qué pueden hacer ustedes en ASUME para fortalecer a las empresas y sobre todo para poder hacer que no tengan esa carga terrible
de los derechos de piso del crimen organizado, de todos los asaltos de los que son objeto en las carreteras, tráileres que van con mercancía, inclusive en frío, con sistema de frío, hacia el norte del país rumbo a Estados Unidos. Sí, Efren, el robo a carretera ya tiene muchos años. Sí, es cierto. Y se agrava, hay picos, y bueno, pues de acuerdo a las cifras que hoy tenemos en la parte de rastreo vehicular, que es la tecnología, pues sí hay un repunte en varios estados, sobre todo se da en la parte centro del país, en los estados de Puebla, de Veracruz, de Tlaxcala, del Estado de México, y se está extendiendo hacia el norte del país, donde no había este problema hace pocos años, pero ya podemos ver que está sucediendo en San Luis Potosí, en Nuevo León. Así se va más hacia el norte, lo que quiere decir que está evolucionando esta tendencia, y sí preocupa que llegue a la frontera y que esté afectando las exportaciones. Además, hoy que está tan sensible el tema con el gobierno de Estados Unidos. Pero aquí lo que hemos hecho en el sector de la seguridad privada es justamente utilizar la tecnología. En este caso es la parte de GPS, donde se van ubicando perfectamente los vehículos. Hoy hay plataformas que pueden mapear las carreteras metro a metro y pueden detectar si un vehículo se detiene en una zona donde no tiene por qué, y desde ahí poder activar una alerta. Pero aquí en este punto lo que es fundamental es tener la coordinación con las policías, en primer lugar con la Guardia Nacional, y esto pues ha costado un trabajo a partir de la administración pasada, que fue cuando se cerró definitivamente la Policía Federal y pues empezó la Guardia Nacional. Ha llevado su tiempo de tener esta coordinación, aunque ha habido la disposición, pero ha ido lento. Entonces, esta es una de las claves, que haya una excelente coordinación de nosotros como seguridad privada y las empresas de rastreo con la policía para poder reaccionar, porque en la seguridad privada y en las empresas de GPS, aunque ya se tenga ubicado un camión que se está robando, pues nosotros no podemos actuar, tiene que ser la seguridad pública, en este caso la Guardia Nacional, y es uno de los ejemplos de colaboración público-privado, porque como te mencionaba, pues la autoridad es la que tiene que hacer las detenciones, y aunque ya esté ubicado, pues se tiene que actuar la autoridad y posteriormente la fiscalía, en fin, y eso es donde tenemos que ir coordinando para ir teniendo mayores resultados. Ahora, la tecnología es una de las herramientas, pero también existe la custodia con vehículos normales o custodia con vehículos blindados, con gente armada. Ahí depende también del valor de lo que se esté transportando, pero pues se ha hecho un trabajo fundamental, a pesar de que los delitos existen, de que van en aumento, pero pues sí, la seguridad privada es una parte fundamental para el futuro, y ir viendo con las autoridades cómo se va disminuyendo. Tenemos mesas de trabajo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con todos los organismos del Consejo Coordinador Empresarial, donde este tema de robo a transporte es uno de varios que se tratan en esas mesas, mi estimado Efren. Así es. Me imagino que con todas las organizaciones
del sector privado que, digamos, están dentro del paraguas de lo que es el Consejo Coordinador Empresarial. Tienen ustedes que están coordinándose para ver cómo resolver este problema que prácticamente ya está generalizado, además de que ya es noticia en todos los medios de comunicación, es decir, desde que te ponen de estos ponchallantas en las carreteras hasta ya agresiones violentas, muy violentas contra los choferes de los tractocamiones, de los tráileres, hasta muchas otras cosas. Y entonces esto ha forzado a las empresas evidentemente a buscar nuevas alternativas que las encuentran en ustedes, porque la Guardia Nacional, pues sí, es la respuesta del gobierno, pero tarda mucho tiempo a veces en llegar al lugar de los hechos para proteger o ya simplemente para defender o recoger lo que quede ahí del evento de asalto que haya habido en alguna parte de las carreteras. No hay suficientes guardias nacionales pues como para cubrir toda la extensa vía de carreteras de nuestro país, ¿no? Correcto, mi estimado Efraín, pues como te comentaba, tiene que haber una coordinación y efectivamente las patrullas no son suficientes para cubrir todas las carreteras del país. Recuerda que también están las carreteras federales, las carreteras de cuota, que esas son más seguras, pero definitivamente también hay que integrar a este plan y a estas mesas de trabajo a las policías estatales, a las fiscalías de los estados, y con ello pues generar acciones que poco a poco puedan ayudar para ir disminuyendo. Primero es mitigar, más bien controlar el tema y luego ya ir trabajando para ir disminuyendo poco a poco y gradualmente. Así es, y sobre todo lo más importante es que la autoridad, desde el secretario García Harfuchas para abajo, y en todos los estados, en los gobiernos de los estados, se concentren en apagar los focos de crimen organizado que hay por todas partes en nuestro país. Eso es lo que ya se tiene que frenar, porque se ha vuelto una actividad desgraciadamente muy rentable el crimen organizado y el delito en carreteras, y eso se tiene que apagar. Ni la seguridad privada ni la Guardia Nacional van a poder resolver instantáneamente cuando se activa un botón de seguridad o de pánico, como le quieras llamar, de los que traen los tractocamiones. No van a poder llegar a tiempo, van a llegar siempre tarde. La única forma de resolver esto es mitigar en la medida de lo posible este tipo de ataques violentos contra propiedad privada en diferentes partes del país, ¿no? Correcto, Efren, y efectivamente algo que preocupa mucho es el aumento en la violencia, en la forma de cómo se llevan a cabo estos asaltos o estos robos. Incluso la Canacar, que es la Cámara del Transporte, ha manifestado varias veces que tiene muchas vacantes de operadores de tráiler y ya no las pueden cubrir en gran parte porque tienen miedo ya de salir a carretera, aquellos que ya han sufrido asaltos. Oye, mi querido Armando, tú como experto, como presidente que fuiste de la Coparmex a Ciudad de México, y como vicepresidente ahora que eres de la Coparmex Nacional, y que seguramente se hacen reuniones del Consejo Coordinador Empresarial y de otras organizaciones, además de tu experiencia dentro de Asume y dentro de tu propia empresa, ¿no? IPS. ¿Cómo ves la expectativa? Porque para el 2 de abril viene un momento muy importante en nuestro país. Ya no hablemos nada más de aranceles. Hablemos de que se va a reestructurar, lo dijo claramente el secretario de Estado de los Estados Unidos, se va a reestructurar ya el TEMEC. Vamos a regresar con este tema de la reestructuración
tan delicada que se nos viene de el TEMEC, del Acuerdo Comercial México, Estados Unidos, Canadá, en los próximos meses. Ya no va a ser discutido en 2026, sino ya desde este año. Pero antes, 20 segundos y regresamos con ustedes aquí a El Futuro de Todo. ¿Te preocupa tu seguridad o la de tu empresa? ¿Necesitas oficiales de seguridad, protección ejecutiva, monitoreo personal o vehicular? No te preocupes. Con Grupo IPS, empresa mexicana en seguridad privada, tu seguridad desde una nueva perspectiva tiene lo que necesitas. Además, son especialistas en alarmas y seguridad electrónica. GrupoIPSMexico.com. El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efrén Flores. A quienes estén incorporando en esos momentos, bienvenidos a El Futuro de Todo. Estamos aquí con un tema que seguramente va a ser de su interés, porque es del interés de casi todos los empresarios en estos momentos en nuestro país. Aquella expectativa de revisión del TEMEC que venía dentro de los estatutos del TEMEC firmado en el primer gobierno del presidente Trump, traía como fecha para la revisión primera el 2026. Ahora parece que desde el 2025 se va a empezar a trabajar entre los tres países para reestructurar, no acabar, sino reestructurar el TEMEC. Y yo creo que la seguridad va a venir a jugar un papel importantísimo. La seguridad nacional de toda la región norteamericana y la seguridad de cada país para poder garantizar un paso tranquilo, con costos menores para los empresarios que invierten en el país huésped, en este caso México, ¿no? Sí, mi estimado Efrén, pues ha sido un papel fundamental en estos meses de las negociaciones con el presidente de Estados Unidos, el tema de seguridad. De hecho, fue la primer condicionante para poner o no los aranceles. Vemos que se ha hecho un esfuerzo, sobre todo la coordinación que está haciendo el secretario Omar García Harfuch con Guardia Nacional, con Ejército, con las fiscalías. Ha habido afortunadamente un cambio en la estrategia de seguridad, de enfrentar realmente al crimen, hacer detenciones. Sí se han visto los resultados en estos operativos, en las detenciones, y pues hay que ver qué efecto tiene en el presidente la última negociación, en la llamada con la presidenta. Parece que el tema de seguridad fue un factor fundamental para que lo volviera a posponer, pero como tú dices, viene ya la revisión del TEMEC como tal. Persiste todavía la amenaza a los aranceles. Hoy se está viviendo ya la del acero y el aluminio. Entonces se tiene que seguir trabajando por ese sentido de tener esa coordinación para poder tener resultados, que esto nos puede llevar o nos debe llevar más bien a tener una contención y posteriormente trabajar de fondo. Hemos señalado que la inseguridad es un tema social de fondo. Hay que trabajar con la juventud, con los niños, en fin, para que pues a varios años ya podamos ver resultados. No se logran muy rápido, desafortunadamente, porque implican muchos factores. Así es. No va a ser mágico ni instantáneo, ¿no? Esto va a tomar... el país lleva años en crisis de seguridad, acelerada desgraciadamente en los últimos 12, 14 años. Ciertamente es el periodo más grave, los últimos 12 o 14 años. Y ahora nos va a tomar, yo creo que otros tantos, poder estabilizar al país, limpiarlo de toda esta basura maligna que nos está destruyendo como nación, ¿no? Esto no solamente en el plano empresarial, sino estructuralmente como nación se nos está provocando, se nos ha vuelto una pandemia
tan grave como el coronavirus, así también es la pandemia del crimen organizado, del narco, y de también de las cadenas de valor tan intrincadas, negativas que están provocando en nuestro país. Entonces yo creo que ustedes van a jugar en Asume un papel sumamente importante en los próximos años para poder combatir al crimen organizado, para poder trabajar conjuntamente con la autoridad mexicana y estadounidense, porque yo creo que ya va a tener que ser, así como tenemos un plan, un TEMEC para la cosa comercial y de negocios económica, tendremos que hacer una especie de TEMEC para la cuestión de la seguridad nacional de los tres países, ¿no? Es la seguridad norteamericana, desde el norte de Canadá hasta el río Suchiate, vamos a tenerlos que sellar de alguna manera. Veo yo como preámbulo la entrada ya a aguas nacionales de 2 buques destructores de la Armada de los Estados Unidos y el grupo también de entrenamiento de fuerzas especiales en una isla también allá enfrente de nuestro península de la Baja California, ¿no? Correcto. Sí, como comentamos, toda la franja fronteriza es básico por el tema de corregir todo. Sí, por supuesto, pero uno de los temas fundamentales para lo que estamos platicando hoy de las exportaciones, pues es la frontera, y bueno, pues ahí tendrá que hacerse esta contención para que todo esto ayude a las negociaciones que tendrán que llevarse a cabo en los próximos meses. Incluso ya se está muy activo incluso en la parte privada. Por eso me urgía platicar contigo y molestarte, mi querido Armando, porque es un tema gravísimo el de la seguridad, y creo que va a ser muy, pero muy sensible e importante la participación de la seguridad privada como complemento muy importante también en la coordinación con la seguridad tanto del Estado mexicano, de todo el Estado mexicano y de los estados, por ejemplo, estados como Baja California, como Chihuahua, como Sonora, como Tamaulipas, que trae una crisis también de seguridad allá arriba en el norte, prácticamente en la franja fronteriza, gravísima. Y otros estados como Sinaloa también, y como otros que bien mencionabas, el caso de San Luis Potosí, Michoacán, etcétera, hasta llegar a Querétaro, a toda la zona del Bajío, y la Ciudad de México, pues va a ser fundamental la participación de ustedes como complemento muy importante, y que va a estar, yo creo que plasmado, sellado dentro de las nuevas reglas o acuerdos a los que se lleguen de seguridad nacional norteamericanos, y dentro del acuerdo norteamericano el acuerdo específico de México con Estados Unidos, ¿no? En materia de seguridad estoy hablando. Sí, totalmente de acuerdo, Efren. Nosotros tendremos que seguir en el papel que nos corresponde. Así es. Que es justo dar esta certeza a las empresas, a las inversiones privadas, y como lo hemos estado haciendo, sobre todo estas 3 últimas décadas, que ha tenido un gran crecimiento la seguridad privada, pero además las empresas, las inversiones, pues han encontrado en la seguridad privada la posibilidad de tener ese resguardo con personal, con tecnología, con blindajes, y bueno, es lo que seguiremos haciendo, y bueno, todo el tema de tecnología que se puede utilizar para el tema del combate al crimen organizado, pues esa tecnología estará de la mano de la seguridad pública y la Guardia Nacional, pues que son ellos los que tienen esa responsabilidad. Como corolario de esta charla tan interesante, que espero que sea más frecuente, Armando, que no sea una, sino que sean periódicamente las charlas contigo como presidente de Asume,
y como un hombre que tienes una experiencia a través de tus empresas bárbara en materia de seguridad privada, y yo creo que se tiene que hacer también un modelo financiero donde se les ayude y se les haga ver a las empresas que más que un costo adicional digamos, a los costos de operación en México, la seguridad privada ya tiene que ser parte de la inversión explícita que tienen que hacer en México, así como pagan impuestos, así como pagan aranceles, la garantía de que puedan tener una seguridad privada que les implique deshacerse de todos los riesgos, del costo de riesgo de pérdida de mercancía, del costo de ataque en carreteras, del costo de seguridad de sus instalaciones y del costo inclusive de seguridad física de sus ejecutivos, directivos y personal en general. Todo eso ya es parte de un modelo de negocio que se tendrá que establecer para México, pues yo creo que por lo menos los próximos 10 años, ¿no, mi querido Armando? Sí, es correcto, Efren. De hecho, muchas empresas, sobre todo las grandes empresas transnacionales y las grandes empresas mexicanas, ya manejan este esquema de que los costos de seguridad pues ya están inmersos en la operación, y también depende de los riesgos por el tipo de mercancía, en fin. Y nos toca seguir avanzando. Por ejemplo, trabajar la seguridad privada de la mano de las aseguradoras, porque uno de los costos importantes es el tema de los seguros de robo a mercancía, y que incluso algunas empresas que tienen siniestros altos ya no los quieren asegurar. Entonces ahí podemos trabajar de mano de estas aseguradoras con tecnología, con nuestra gente armada o con la gente con vehículos blindados, y con esto yo creo que podemos agregarle más valor a las empresas, a las propias aseguradoras y a nuestro país, en lo que pues los índices van disminuyendo. Me encanta esta idea tuya, es esto que están haciendo ya ustedes en Asume, y me imagino que también en IPS. Es extraordinario, es excelente, es el que se estén trabajando ya modelos de negocio donde ya no sea costo, sino sea parte de la estructura de trabajo de negocio en México, pues por lo menos para los próximos 10 años, y luego volver a retomar otra estructura, ¿no? Es correcto, tenemos que ver nosotros, tener esa visión de ver lo que viene a futuro, además de lo que están hoy padeciendo las empresas en este tema y en otros, para poderles ofrecer un abanico de soluciones, no solo en el robo a mercancías, sino el resguardo a sus instalaciones. En fin, hay un gran ámbito de acción, mi estimado Efren, y seguiremos trabajando por ese lado. Deseamos de verdad que haya sido del interés de ustedes esta charla con el licenciado Armando Zúñiga. Eso es todo por hoy, en el futuro de todo, en México y de cara al mundo. Un servidor, Efren Flores, se despide de ustedes hasta la próxima, aquí, en el futuro de todo. Hasta entonces. Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presentó El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efren Flores.